ese documento aquí en la universidad, lo leímos, lo valoramos y estaba interesante, había cosas que aplicar y bueno, decidimos que valía la pena convertirlo en una temática para una conferencia. Bueno, la idea es compartirlo con ustedes. Es una conferencia, es una plática, pero dado el tema que estamos viendo, me gustaría que hiciéramos una oración, que nos encomendáramos a Dios y de tal manera que veamos que muchas cosas se pueden poner en práctica y hay cosas que tal vez no son para nosotros. Lo que tiene que ver con la palabra de Dios, hay cosas que no son para mí y a veces uno como los toreros. Y el asunto es que no hagamos como los toreros. No es para mí, tal vez es para alguien más que está cercano a mí. Tal vez vamos a hacer el instrumento, el medio, para que llegue la palabra de Dios ahí, para que llegue ahí algún concepto, alguna definición, algo que va a hacer la diferencia en la vida de alguien más. En ese sentido, es que ponemos atención, uno va a la iglesia, es que yo estoy bien, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Para qué platico con el sacerdote? Sí, estás bien, pero tal vez hay alguien ahí en el trabajo, tal vez hay algún vecino, tal vez hay algún familiar que no has notado que esa palabra que él necesita va a llegar a través de él. Entonces, eso es lo que queremos hacer. En ese sentido vamos a hablar, sí, y ya vamos a dirigirse a nosotros, por favor. Padre Santo, Padre de bondad y misericordia, te damos las gracias porque nos permites estar aquí, a cada una de las personas aquí. Gracias, Señor. Haz que las personas que no pudieron venir, bendícenos a nosotros y haz que tengamos provecho de este tema que nos va a presentar nuestro hermano Jonathan. En ti confiamos plenamente y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El pecado más contagioso. Yo empezaría con el tema de pecado. ¿Qué es pecado? Porque a veces sabemos que es algo malo, sabemos algo que no debemos hacer, pero luego lo reducimos o lo enfocamos a lo que tiene que ver con la religión. La definición de pecado que da la Real Academia Española es transgresión voluntaria de preceptos religiosos. Entonces, repito, eso es lo que nos da el diccionario. El pecado es una transgresión, es algo que es intencional y es algo que tiene que ver con la iglesia. Yo no estoy en pecado, yo estoy bien. El catecismo católico dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad o la conciencia recta. Y entonces sí, como que ya medio me incluye, porque sí hay faltas, ¿sí? El pecado, o la palabra pecado, yo me iría a la lengua hebrea, que es donde tal vez pudiéramos encontrar un poquito más de información. Dice que la palabra común para pecado es Yeftat, esa es la palabra hebrea que tiene que ver con pecado, y el significado de Yeftat es errar. Entonces se vuelve más amplio. En un sentido, pecar es no alcanzar la meta o camino, no alcanzar el camino, no alcanzar el objetivo marcado por Dios. Se vuelve un poquito más completo. ¿Qué es pecar? No alcanzar un camino, no alcanzar una meta, no alcanzar un objetivo marcado por Dios. En ese sentido, marcado por Dios, no hay que perder de vista que lo que Dios nos pide es para nuestro beneficio. Buenas tardes. Es para nuestro beneficio. ¿Sí? Lo que Dios nos pide, lo que Dios nos marca. Cuando pensamos en la Biblia, se piensa en la ley. Sí, es la ley de Dios. Pero, en la lengua hebrea, la palabra ley no existe. Sí, existe Torah. La traducción, la palabra Torah es enseñanza, instrucción y orientación. Entonces, la ley de Dios no es en ese sentido drástico. Es la enseñanza, la instrucción y la orientación. Tal vez el ejemplo más amable sería cuando pensamos en nuestros hijos. Cuando tú le das una instrucción a tus hijos, tiene que ver con su beneficio. Mi hijito, no metas los dedos en el enchufe. Yo no gano nada. Digo, sí, gano el saber que le va a estar bien. Pero el principal beneficiario de esa enseñanza, de esa instrucción, de esa orientación, de esa ley, es el pequeñito que no mete los dedos en el enchufe. El muchacho que dice, mamá, ¿me dejas ir a una fiesta? ¿Dónde es? ¿A qué horas es? ¿Cuándo regresas? ¿Con quién vas a estar? ¿En qué teléfono? Y todo ese tipo de precauciones tienen como propósito salvaguardar a ese pequeñito. Bueno, es lo mismo. Cuando pensamos en la palabra pecar desde la perspectiva hebrea, es bueno, no alcanzar la meta que se ha marcado, no alcanzar el camino marcado por Dios. Tal vez la definición más simple de la palabra pecar es errar, no acertar, no dar en el blanco, no hacer lo que se espera que debíamos hacer, no hacer lo que tenemos capacidad para hacer. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo de los hijos.
cuando le damos una instrucción o le damos una encomienda, se la damos de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus capacidades. ¿Sí? Si el pequeño no tiene 4 años, tal vez su responsabilidad puede ser juntar los papeles de la basura. Si el pequeñito ya no tiene 19, ya tiene 18, bueno, vas por tus hermanos y los traes. Ya tiene 21, mira, vas a ir al banco y me vas a cobrar esto. Van aumentando las responsabilidades en medida que se aumentan las capacidades. Y entonces, errar es errar, ya sea a una temprana edad, cuando no aciertas al recoger los papeles de la basura, o a los 21 años de edad, cuando no aciertas, es cumplir con tu responsabilidad o obligación dentro de la universidad. Ese es errar. En ese sentido, pues todos podemos pecar, porque todos podemos errar. Entonces vuelve algo que ya está con nosotros. Ahora, regularmente cuando pensamos en pecados se peca contra Dios. Los pecados son contra Dios, pero también se peca contra los que nos rodean. No solo pecamos contra Dios, porque al final de cuentas Dios es amor, Dios todo nos perdona, y Dios es muy tolerante, sí, pero también pecar es una acción hacia las personas que nos rodean. ¿Qué pecado contra Dios? Sí, pero también pudiéramos estar pecando hacia la esposa, pecando hacia el esposo, pecando hacia los hijos. También los padres podemos pecar hacia los hijos. Hay un mandamiento, así como el no matarás, no robarás, también un mandamiento de parte de Dios para los padres. Dice, no exasperéis a los hijos, no desesperes a los hijos. Para que lo usen luego con eso. También dice la Biblia que no me debes de desesperar. Sí, sí es cierto. También, así como está la parte que dice, no, también está la parte, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y si es de la rebelión, está la contraparte, no desesperes a tus hijos. Los padres podemos llegar a desesperar a los hijos. Bueno, existe. Entonces, cuando desesperamos a los hijos, estamos pecando contra Dios, pero estamos pecando contra los hijos. Estamos errando en cuanto a nuestra capacidad o nuestra obligación de no desesperar a los hijos. O los hijos, cuando no respetamos a los padres, estamos pecando. Se puede pecar. ¿Por qué lo digo? Porque incluso la Biblia dice en San Lucas capítulo 15, verso 21, una porción de la historia del hijo pródigo, seguramente la conocen, cuando el hijo se arrepiente y decide que va a buscar a su padre, dice en San Lucas, y el hijo le dijo, cuando fue a buscar a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces también podemos pecar hacia las personas. Y tal vez es más común el pecado hacia los que nos rodean que hacia Dios. Porque realmente Dios, ¿qué nos pide Dios? Que lo amemos. Cuando dice no matarás, no es como si pudieras matar a Dios. Digo, sí está Jesús en la cruz del Calvario, pero es historia. ¿Sí? Pero mucho de la enseñanza, de la instrucción, de la orientación de parte de Dios en la Biblia tiene como propósito la forma en la que relacionamos con los demás. Cuando pensamos en los 10 mandamientos, pudiéramos dividirlos en dos. Los mandamientos que tienen que ver con Dios, amar a Dios, separar un día de la semana para reunirnos en algún lugar y pasar tiempo en lo que le llamarían, la Biblia le llama día de reposo. El día de reposo es el día del alivio, el día que te alivias de las cargas de la semana, y por eso vas a la iglesia, vas a buscar cargarte tu espíritu. Eso es lo que hacemos en una reunión, a la iglesia, o lo que estamos haciendo aquí, buscar fortalecer nuestro espíritu. Eso es lo que hacemos. Esos son los mandamientos. No les voy a poner a que los enlisten porque de pronto no va a ser que patinen con uno o dos, pero los 10 mandamientos, amar a Dios, sí, pero también están los que son los horizontales, verticales y horizontales, los que tienen que ver con Dios, pero que tienen que ver con los demás, no matar, no robar, no mentir, sí, eso es con los demás. Porque podemos pecar hacia las personas, los que nos rodean, ya sean familiares o no familiares. Ahora, la propuesta es que el pecado más contagioso, así como podemos decir la enfermedad más contagiosa, el pecado más contagioso es la amargura. Que de pronto no lo tenemos etiquetado como pecado, pero la amargura, y vamos a tratar de presentar esta idea de que la amargura no solamente es un pecado, sino que además es un pecado contagioso. No sé si recuerdan el fenómeno que se dio en los 80s cuando salió el virus de SIDA, ¿no? El caos que provocó, se contagia, no se contagia, cómo se pega o no se pega, y si me subo a un microbús y en el microbús se subió alguien y si me siento, se puede contagiar, no se puede contagiar, había mucha desinformación. O sea, no sé qué es, pero no lo quiero tener. Hace algunos años recientemente con el H1N1, el virus de la influenza, ¿qué será? ¿Cómo se vendieron máscaras y cubrebocas y gel y cerrar restaurantes? Porque es algo que no quiero tener. Nos queda claro que cuando algo es contagioso no lo queremos tener.
Nunca falta esa prima o tía que llega a la casa y dice, tengo gripa, no te me acerques, no tienes que avisarme, no me voy a acercar. No es algo que quiero tener. El fin de semana salgo de vacaciones y no me quieres con gripa, tranquilo. No lo quiero. Bueno, también la amargura es un pecado. Es un pecado que se contagia, es un pecado que se puede pegar y que el efecto de eso va a venir a mi vida o a mi casa. Y entonces, en ese sentido, hablemos de la amargura, ¿sí? Para que la podamos identificar. Bien, amargura. De entrada, la definición que nos da el diccionario es que es algo que tiene que ver con el gusto amargo, ¿sí? No necesariamente ácido, algo amargo, ¿sí? Como cuando llegas a un lugarcito y los frijolitos, estos frijolitos ya se pasaron, estos están agritos, están amarguitos, los rechazas, ¿sí? Ya tiene un saborcito que no debiera. Bueno, eso es. La otra definición es, otra sección es aflicción o disgusto. Hablar de amargura es algo que me aflige y es algo que me provoca un disgusto, es la definición que da. Una definición más completa de amargura sería esta. La amargura es el sentimiento de profunda pena y dolor y desagrado que puede experimentar un individuo como consecuencia de alguna situación o evento en su vida. Algo ocurre en la vida del individuo que provoca ese estado, ese sentimiento de pena, de dolor, un sentimiento desagradable que alguien provocó en mí, o que algo provocó en mí, o que yo mismo lo provoqué en mí, o que de diferentes maneras. Puede ser alguien, puede ser algo, puede ser una situación. Subió el dólar, ¿sí? Aumentaron el IVA, ¿sí? Algo sucede, ¿sí? Es una noticia, no es una mala noticia. No existen buenas o malas noticias, existen noticias. Tienes que hacer cambio. Debes en dólares. Mala noticia. Es una noticia, para ti es una mala noticia, para ti es una buena noticia. Hace días estaba hablando con alguien muy trágico, ¿no? Lo que estamos viviendo, fíjate lo que está pasando, y la lluvia, y el mundo se va a acabar, y ya, así, y yo, sí, pero mira, a veces estaba un amigo mío, un padre, y ese es Ernesto. Acaba de sembrar sandías en San Fernando. Pregúntale cómo se siente por la lluvia. Pregúntale si él quiere que el mundo se acabe por la lluvia. Él está bien contento. ¿Sí? Son situaciones que de pronto, para mí en particular, son una mala noticia. No es que sean una mala noticia, sino que mis circunstancias, mi manera de ver la vida, y de pronto mi reducida manera de ver la vida, mi desenfoque, lo interpreta como algo nocivo. Ahora, la palabra amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de que es algo pesado. En el uso del griego clásico revela el concepto de algo fuerte. Entonces, amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Tú agarras un clavo y tú pones un clavo sobre tu mano, no te va a hacer nada. Pero si le agregas un martillo, entonces sí te va a lastimar. Ese es el efecto de la amargura. Es una noticia que llega, es una situación que ahí está, pero que de pronto viene con el suficiente peso, con la suficiente agudeza para entrar a lo más profundo de tu corazón. Y se quiere quedar ahí, o busca quedarse ahí. Eso es la amargura, algo fuerte, algo que entra con pesadez al corazón. La amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien me ofende. Es una reacción a la ofensa o una situación difícil y por lo general injusta. Sí, sí es cierto. La gente abusa. Sí es cierto. Siempre ha pasado y siempre va a pasar. Es más, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es parte de la vida. La diferencia está en cómo manejas esa situación. Porque también la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esa situación puede ser para pérdida o puede ser para ganancia. Esa piedra que se viene encima puede ser para caerte en la cabeza y destruirte, o puede ser para que se convierta en un escalón y avances a un siguiente nivel. Esa misma situación, la misma. ¿Sí? Entonces, cuando algo viene y nos lastima, entonces decidimos si reaccionamos con amargura o reaccionamos sin amargura.
Si el ofendido no arregla la situación con Dios, la amargura le inducirá a imaginar más ofensas de la misma persona. Y uno dice, bueno, ¿y por qué lo tengo que arreglar con Dios? Si Dios no fue el que me amargó, fue este. Entré a un trabajo en una construcción, estaban haciendo una construcción, tenía que hablar con el encargado de la obra por la forma en la que se iban a mandar unas maneras. Y llegué y el señor estaba molesto, y estaba amargado. Es que el arquitecto me amarga. Y en eso llegó el arquitecto y dice, mírala, vas a ver cómo me va a amargar. Y la señora llegó y le dio instrucciones relacionadas con su trabajo. No le estaba pidiendo que limpiara sus zapatos, no le pidió que boleara sus botas, no le pidió que llevara su ropa a la tintorería, le pidió cosas que tenían que ver con su responsabilidad. Pero él se amargó. ¿Sí? Dices, es que arréglalo con Dios. Es que no es Dios, es el arquitecto. Sí, pero arréglalo con Dios. Porque puedes entender que todas las cosas ayudan a bien si es que amas a Dios. En ese concepto de amar a Dios no es el que siente bonito por Dios. Nosotros los latinos, el tema del amor lo tenemos muy etiquetado a las sensaciones. En el concepto bíblico, el amor no existe de esa forma. En el concepto bíblico, el amor tiene que ver con el sacrificio, el amor tiene que ver con la responsabilidad. A nosotros Televisa nos ha hecho daño, nos ha hecho eso de que sientes, amas, no sientes, dejaste de amar. Es que ya no te amo, porque dejes de sentir, no, para. Tiene que ver con responsabilidades, tiene que ver con obligaciones, tiene que ver con actuar con responsabilidad en favor de otra persona. Eso es amar. Por eso cobra sentido cuando uno ve que Jesús dijo, ama a tu enemigo. No es posible sentir bonito por el enemigo. No es posible. ¿Cómo me pides que yo sienta bonito por el enemigo? No, lo que te dice es que seas responsable aún hacia el enemigo. Ser responsable no es sentir, es actuar con responsabilidad, que es lo que le corresponde, y le doy lo que le corresponde. ¿Lo denuncio? Sí, pues a lo mejor lo que le corresponde es la denuncia y que cumpla con el proceso. Pero bueno, lo estoy diciendo. Si el ofendido no arregla la situación, si nosotros cuando nos afectan no arreglamos, ahora en ese sentido arreglar es buscar el consuelo en Dios, es buscar que Dios sea el que me fortalezca en esta situación. Pudiera ser que el ofendido no le haya hecho intencionalmente lastimarte, o pudiera ser que sí te quería lastimar, pudiera ser. Entonces, si fue intencional, no va a venir a pedirte perdón. Fue intencional. Tú te estás destruyendo en esa tristeza. Él gana, porque es perverso, porque de alguna forma tiene que encontrar a Dios. Ese es otro tema. ¿Sí? Entonces tú lo arreglas con Dios. ¿En qué sentido? No es que Dios vaya, lo busque y lo force a que te venga a pedir perdón. Es en el sentido de que tú eres fortalecido anímicamente en Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Que esta situación se convierta en algo de provecho. La Biblia narra la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob, los que luego se convirtieron en las 12 tribus. A José, ¿tú crees que tu hermano te hace bullying? No, a José sus hermanos lo vendieron como esclavo. Eso narra la Biblia en el libro de Génesis, que lo vendieron como esclavo. Les caía mal, también era antipático. Sí, la Biblia dice que era antipático. Entonces sus hermanos lo vendieron y llegaron a la casa con la noticia de que, ¿sabes qué, papá? A tu hijo se lo comió un león. Agarraron las túnicas y las llenaron de sangre y dijeron, mira, ¿te acuerdas de tu hijo? Se lo comió. Y lo vendieron. Pero la historia continúa y esa situación trágica, es trágica, tus hermanos te venden como esclavo y te van a vender de esclavo, ¿sí? Se convirtió en algo de provecho. Es el estar en Egipto como esclavo, luego le favorece, es una norma de Biblia, porque queda cerca de una persona de influencia, esa persona de influencia lo lleva en una posición de administración, total que termina siendo el brazo derecho del faraón de la época, eso narra la Biblia. Eso, trágico, se convirtió en algo que te fortaleció cuando la fortaleza vino de Dios, no vino de sus hermanos. No en ese momento. Entonces por eso dice, el ofendido arregla las cosas con Dios. La amargura puede convertirse en una manera de responder y a la larga puede convertirse en una norma de vida. Se puede convertir en un reflejo. Si cada que alguien nos afecte, me amargo, entonces se vuelve en una respuesta condicionada. Siempre voy a estar amargándome, siempre me voy a estar afectando. Porque siempre va a haber algo. Se te atravesaron, ibas en la calle y se te atravesaron. Se te metieron en la fila. Siempre te va a meter alguien en la fila. No quiero tener con la fila, o sea, Sentry. Y aún ahí va a haber algunos adelante. El supermercado. Y entonces se puede convertir en una reacción. Cada situación adversa se puede convertir en una amargura más en el corazón. Que ocurre en la calle, pero desemboca en la casa. Los platos rotos no lo pagó la señora que se le metió en el carrito ahí en el HB. Lo pagaron, pues sí. Son los que lo pagaron. Ellos no lo provocaron, pero ellos lo pagaron. Porque decidiste amargar.
Sus compañeros, los compañeros de la amargura, dice el autor, son la autocompasión. Ay, pobrecito, es que tú no sabes lo que yo he pasado, tú no sabes lo que yo he sufrido. Los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y aún el cinismo. Con la amargura viene todo eso. Así como cuando nos casamos y resulta que también venía la suegra. Ya vi que no dijeron esos chistes, bueno, está bien. Pues, ¿qué crees? Pues tenía mamá y tenía hermanos. Y entonces te casas y de un día para otro ahora tienes cuñados, y ahora tienes concuños, y ahora tienes sobrinos, y ahora tienes... bueno, viene el paquete. Así es, la amargura viene empaquetada de todos esos demás sentimientos, de enojos, de rencores, deseos de vengarse, deseos de desquitarte, chismes, voces, paranoias, veneno. Eso es lo que viene. Si todo fuera como estar amargado y estar triste, que no es bueno, pero se queda ahí. Pero no, viene acompañado de enojo. Por eso les mencionaba, te amargas en la calle, pero vienes y te enojas con la familia. ¿Sí? La amargura es resultado de sentimientos muy profundos. La razón por la que es tan difícil de desarraigar una amargura es triple. Porque hay amarguras que pueden estar ahí, porque cuando yo estaba en primaria, en sexto año, un niño que se sentaba delante de mí me escupió. Algo tan sencillo como esto. No podemos reír, pero hay personas que vienen acarreando, que cuando pasaba al frente se burlaban. Y es que tiene un compañero, y es que, o la novia, o el novio, algo sucede. Y puede ser algo muy simple o puede ser algo muy complejo. ¿Sabes qué? Hubo un tío, hubo un amigo de mi papá que estaba en mi casa y me lastimó. Abusó de mí. Sí, esto es feo. Abusó de ti cuando tienes 15 años de edad. Pero durante los otros 15 años tú estuviste abusando de ti mentalmente al estarlo recordando. Él te afectó una vez y tú te has afectado todos los días de tu vida al estarlo recordando. Y entonces al estarlo recordando, al estarlo repitiendo, lo volviste, lo convertiste en algo que ahora está muy profundo en tu corazón. Y es difícil sacarlo, dice el autor, por 3 razones. Primero, el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona. Y muchas veces es cierto. La otra persona te ofendió y entonces él o ella deben venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. Yo soy la víctima. Eso es lo que estoy esperando. ¿Qué estás esperando? Que vengan a pedirme perdón. Repito, uno a lo mejor no sabe. ¿No sabe que te ofendió? El salmista David utilizaba una expresión. David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque David consideraba que en un momento dado podía haber afectado a alguien, ofendido a alguien y no darse cuenta, porque en ocasiones es involuntario. Entonces tú estás ofendido, estás amargado, estás triste, y estás esperando que esa persona regrese y venga y te pida perdón, pero esa persona no está consciente. Y entonces no va a venir, porque no sabe. O, les decía, lo hice intencionalmente. Te quería afectar, te quería lastimar. No va a venir. Lastimarte era su tarea, lo logró. No va a venir a pedir disculpas. Se vuelve difícil de sacar. El otro motivo es que las personas sienten culpa cuando cometen un pecado. Esto es, cuando una persona está en pecado, regularmente viene acompañado de la culpa. ¿Sí? Hay pecados que lo tenemos muy identificados. El robar, diría yo, me queda claro, el robar es que yo robé, es que yo hundí. ¿Sí? El abusar de alguien es que yo abusé de alguien y me siento mal. ¿Sí? El asunto es que no nos sentimos culpables de pecado por habernos amargado cuando alguien peca contra nosotros. Yo no me siento culpable de estar amargado. ¿Sí? La percepción de ser víctima eclipsa cualquier sentimiento de culpa, por lo tanto el pecado de la amargura es muy difícil, es muy fácil de justificar. Es mi derecho, tengo derecho a estar amargado. Fíjate lo que me hizo. Fíjate lo que yo... Es que tú no sabes lo que yo pasé. No, sí, pero es que si tú hubieras vivido lo que yo viví, tú estarías igual. Yo tengo derecho, se vuelve un derecho. Tengo derecho a estar amargado, tengo derecho a estar triste. Y defendemos. No sé si alguna vez les ha caído una araña que ahí te la sacudes. No es algo que quieres cerca de ti. Hay una película donde hacen una analogía interesante de los roedores. Dicen, si ahorita llegara una rata y se pusiera en tu mesa, la aventabas, la saltabas, la quitabas. No quiero una rata. Si entraba una ardilla, ay, qué bonita una ardilla, mira. Porque son roedores y viven casi de lo mismo, pero las ardillas son bonitas, las ratas son feas. Son igual roedores y también pueden transmitir enfermedades. Bueno, pecado es pecado.
El pecado es pecado y no debiéramos de quererlo tener en nuestra vida. Y así como queremos deshacernos de algo negativo y no queremos que en nuestra familia haya algo negativo, si vemos que alguno de nuestros hijos está en una mala compañía, mijito, no te conviene, no debes de estar con él, lo alejas porque lo va a lastimar. Así de simple. Bueno, de la misma manera, la amargura es un pecado y aunque no lo tenemos etiquetado como pecado, porque no viene enlistado tal vez en los 10 mandamientos, sí viene en la Biblia, se los voy a mostrar en algún momento. Sí viene en la Biblia, no lo estoy inventando. También es un pecado y también debiéramos buscar sacarlo de nuestra vida. Si una persona tiene alguna adicción, algún hábito y ese hábito es nocivo para su vida, se espera que lo deje, que deje esa práctica, de que deje esa costumbre, que deje esa forma de vida, porque te lastima. El Señor Jesús, cuando platicaba con la gente, una expresión que utilizaba mucho es: no peques más, no sea que te venga algo peor, o sea, ahí más para abajo, no peques más, o sea, no te equivoques más, no continúes en el error. Proverbios está plagado de expresiones que hablan acerca de los necios. El necio es el que insiste en el error, que le puedes mostrar la verdad e insiste en el error. Entonces, cuando una persona está amargada, está triste, está deprimida, dice: es que está deprimido. Sí, salte de esa depresión. No, pero es mala. Sí, pero te la quieres quitar y te parece que le quieres quitar algo de su propiedad. No le quieres quitar la tristeza a alguien, en ocasiones la persona va a defender su tristeza porque es difícil de quitar, porque está muy profunda en el corazón. Y porque principalmente no lo tenemos etiquetado como un pecado. Pensar que vamos a decir: no voy a llegar a la presencia de Dios porque soy un asesino. Ok, hay que pedir perdón, ya no quiero ser un asesino, me arrepiento, busco a Dios. Pero pensar que no vayamos a llegar a la presencia de Dios o que nos estemos privando de tener comunión con Dios por estar amargados, no nos suena. Y sin embargo así es pecado. Y la Biblia dice que Dios no puede estar donde está el pecado. Número 2. Casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Por el contrario, los amigos más íntimos afirman: tú tienes derecho. Mira lo que te han hecho, lo cual nos convence aún más de que estamos actuando correctamente. O sea, está la amiga que: es que tú no sabes lo que me hizo mi viejo. Sí, cierto, es muy novelera, pero están ahí. De alguna forma, acariciando. Sí, amiga, tú tienes razón. Él hizo mal. Entonces, las amigas no te van a decir. O los amigos igual. Es que sí es cierto, fíjate lo que hizo. Regularmente los amigos nos consienten la amargura, nos consienten la tristeza. Pasamos por una situación, ¿y qué canción? Antes hablabas a la radio y decías: oigan, me ponen la de Vicente Fernández, La Llegadora, la que me duele, esa póngame. Ahora no tenemos que hablar, ahora tienes el iPod, o tienes el celular y pones la canción. La que más me duele, la que más me recuerda ese momento. Una y otra y otra y otra y otra. Y los amigos, pues, nos reunimos en el lugarcito, en el barecito, yo no sé, nos vimos ahí y a llorar contigo. Pues por eso se vuelve complicado. La amargura se vuelve complicada de quitar, porque los que están a mi lado no me quitan la amargura. De alguna manera consecuentan mi amargura, consecuentan mi tristeza. Y hasta me hablan: no, sí se te bañó. Por decirlo de alguna forma, no, sí, estuvo feo, sí se abusó de ti. No, yo en tu caso, yo estaría igual. Por eso se vuelve complicado. Tercero, si alguien cobra suficiente valor como para decir: hey, amigo, estás amargado, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte, da la impresión de que tal consejero no tiene compasión. O sea, estás triste y estás acostumbrado a que los que están alrededor de ti te consientan la amargura, de alguna manera consecuente la amargura. ¿Sí? Y si alguien dice: hey, levántate, interésate. El Señor Jesús llegaba con un paralítico y no le acariciaba esa condición del paralítico. Levántate y camina, enderézate, toma tu lecho. Eso que te tiene atado, ahora tú lo vas a atar. Hay un mensaje ahí. Hay un paralítico que está de alguna manera postrado y esa cama lo tenía atado. Y dice: levántate y ahora tú tomas control de eso que antes te tenía atado, ahora tú lo vas a levantar. Ahora tú tomas control de lo que antes te controlaba. Si alguien llega y nos dice: estás amargado y tienes que hacer esa situación, a veces entramos y decimos: no, eres un insensible. Es que tú no me entiendes. Es que tú no sabes lo que ha pasado. Y entonces se vuelve más difícil. Y la persona que te podía sacar, esa persona que te puede tirar la mano para sacarte, resulta que se vuelve tu enemigo. Y lo rechazas. Esto se vuelve complicado. Consecuencias de la amargura. A decirles esto, puede haber más, son las que nos propone este autor. Número: el espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinadas situaciones. Cuando estamos amargados, no pensamos que es un plan de Dios, un proyecto de Dios, aunque la Biblia dice que Dios tiene planes y tiene proyectos. No pensamos que de algo malo pueda salir algo bueno.
¿Sí? La Biblia narra la historia de Jacob, de Job, de David. Dice, no tenían menor idea de que por medio de su sufrimiento, su carácter estaba siendo forjado. A David lo corretearon y lo correteó el rey. O sea, el que era su rey, y además era su suegro, lo quería matar. Lo mandaba a llamar Saúl a David, dice, vente, para que toques, hombre, tú tocas bien bonito. Le mandaban traer a que tocara el arpa. Y cuando David se ponía a tocar el arpa, ya nada más se distrae y dice que Saúl, dice la Biblia, que le lanzaba lanzas. Y Saúl David nada más las esquivaba. David no se amargó. Supo lidiar. Él podía amargarse. Es que mi suegro me quiere matar. No, en el sentido literal, su suegro sí lo quería matar, A él sí lo quería matar. Lo intentó matar, lo persiguió. Sin embargo, era para bien. Algo había. Job, hemos hablado de la historia de Job. Es trágico lo que padeció Job. No lo vamos a negar. Es trágico. Sin embargo, se forma el carácter. ¿Qué podemos decir nosotros de eso que esté pasando? Son los gigantes los que hacen a los David. Son las dificultades. ¿Cómo vamos a ver de qué estamos hechos si no pasamos por una dificultad, por alguna situación que nos construya y digas, es que yo puedo con ese gigante porque ya me enfrenté a él y lo vencí? Yo estoy por encima de eso, estoy por encima de la crisis, estoy por encima del dólar que sube o baja. ¿Por qué sabemos que vamos a estar bien? Porque ya pasamos por la crisis del 93 y la crisis del 80 y todas hemos pasado y vamos a estar bien. Vamos a estar bien, potencialmente podemos estar bien porque viene la voz del Espíritu Santo en mi corazón y dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aún esto que está diseñado para destruirme, para tumbarme, para debilitar mi familia, para cuestionar mi fe, para cuestionar la existencia de Dios, es para bien. Y lo convierto en una oportunidad. Pero el espíritu amargo impide que yo voltee a Dios. Y regularmente, y se vuelve triste, nos resentimos con Dios. Nos enemistamos con Dios. Señor, ¿qué te costaba? ¿Qué te costaba, Dios? Tú podías hacer la diferencia. Tú podías evitar que esta enfermedad llegara. Tú podías hacer que no llegara a mi familia esto. Y le reclamamos a Dios como si Dios provocara algún mal en nuestra vida. Y no es Dios. El único que puede sacarnos de la dificultad y nos enemistamos con Él. El espíritu amargo impide ver que hay un propósito, que hay un plan para la familia. Consecuencia, el espíritu amargo contamina a otros. Por eso decimos, es un pecado contagioso. La amargura nunca se queda sola en casa, siempre busca amigos. Por eso es el pecado más contagioso. Si no lo detenemos, puede llegar a contaminar todo un centro de trabajo, toda una familia, toda una iglesia, todo un templo. Por una sola persona que está amargada. Una persona que tiene una mala opinión del jefe. Y llega y le dice a los hermanos, no, es que tú no sabes. Si tú vieras en qué casa vive. Si tú vieras lo que él sí gasta y nosotros no. Ya sembró por ahí algo. Y para cuando acordamos tienes a toda la empresa. O en la familia. Sí, miren, los errores son parte de la naturaleza. Y a veces perdemos de vista que somos humanos y nos vamos a equivocar. O peor aún, perdemos de vista que mi esposa o mis hijos son humanos y se van a equivocar. Porque es parte. Me gusta mucho la expresión del Padre Nuestro en la oración, porque dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la oración modelo, seguro se la saben, estoy seguro que le hemos dicho muchas veces. El asunto es que ahora tiene que cobrar sentido. Lo que estamos diciendo, Señor, así como yo perdono a los demás, de igual manera perdóname. Y luego salta la persona y dice, no, es que yo perdono, pero no olvido. Ah, sí, bueno, entonces también Dios quiere que perdone de la misma manera, que Dios perdone y que no olvide. Ah, no, tratándose de Dios que sí perdone y que olvide, pero tratándose de mí no funciona así. Es muy fácil perdonar al desconocido, pero a veces cuando el error, la falla, la equivocación, porque eso es un pecado, lo cometen mis hijos, o lo comete mi esposa, o lo comete mi esposa, o lo cometen mis trabajadores, entonces se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados en el perdón. Porque cuando estamos ejercitados, no debiera ser complicado. ¿Sí? El espíritu amargo contamina a los demás. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ojo, lo que estamos perdiendo, alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura me va a estorbar en mi comunicación con Dios. Muchas veces dicen que, y esto está condicionado, que para que las oraciones del varón no tengan estorbo, ¿sí? Ojo con esto, varones. Para que mis oraciones no tengan estorbo, debo tratar bien a mi mujer. Así dice, como vaso, eso dice la Biblia. ¿En serio? Eso dice la Biblia. Para que las oraciones no tengan estorbo, para que mis oraciones lleguen a la presencia de mis oraciones. Está determinado en cómo trato a mi mujer.
Si yo no trato a mi mujer, mis oraciones no llegan. También dice, ¿cómo vas a orar si estás enojado con tu hermano? No funciona así. Primero, ponte de acuerdo con él. Y ya cuando tengas un acuerdo con él, entonces vas a buscar a Dios. Que a veces es a Dios, primero busca a Dios para no buscar a Dios. ¿Sí? Hacemos juegos infantiles. Estamos en la secundaria y hacemos oración. Que choque la maestra, que choque la maestra, que choque la maestra. Que no llegue, que se rompa una pata, que se rompa una pata. De casi saben, a veces estudiado. No funciona así. ¿Sí? Y de pronto, eso es lo que hace. Un espíritu amargado contamina lo que está. Y brota una raíz de amargura que me estorba en mi comunión y comunicación con Dios. Y entonces, ¿qué posibilidades tengo? La Biblia dice, separado de mí, se refiere a Dios, nada puedes hacer, nada que valga la pena. Puedes intentar muchas cosas, y humanamente al menos tal vez funcione, pero separado de mí, separado de Dios, nada que valga la pena, nada que trascienda, vamos a alcanzar. ¿Qué me puede hacer separarme de mi comunión con Dios? La tristeza, la amargura. Consecuencias de la amargura. Bueno, el espíritu de amargura hace que la persona pierda perspectiva. Nuestra visión va a estar comprometida. Va a estar comprometida por la amargura. Porque cuando vamos a una persona, y más si es la persona que nos afectó, lo vamos a ver como que, a ver ahora que me viene a pedir. Hay alguien, ¿no? No, es que cada que viene, a ver, y ahora que desde que timbra el teléfono, ay, es fulanito. Y a ver ahora que quiere. A lo mejor ahora no quiere nada. A lo mejor ahora te quiere pedir perdón y tú no le tomaste la llamada. No sabes. Sí, a lo mejor ya cambió, tal vez no sabes. Pero perdemos perspectiva porque estamos tristes, porque estamos amargados. Porque no queremos de pronto salir o convivir o regresar o estar. Porque hay raíces de amargura. 4. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento. Menciona a Coré, es la historia de un personaje que se revela contra Moisés. Y que el asunto es que Coré hablaba con sabiduría. Esa clásica, no, es que tú no sabes lo que yo sé. Es que yo sé algo que tú no sabes. Miren, déjame te digo. Y viene. Y esa sensación de que tiene una información, de que tiene sabiduría, cuando en realidad lo que trae es rebelión. Eso es lo que trae. Y viene a dividir. Llega la mamá, es que tengo que platicarles algo del papá que ustedes no saben. A lo mejor no tienen que saber. O el papá, es que tengo que platicarle algo que no saben. No, a lo mejor no tienen que saber. Sí. O de los cuñados, yo no sé. O de alguien del trabajo. Pero se disfraza de sabiduría, se disfraza de yo sé algo que tú no sabes. Y tienes que saberlo. Pero ahí pudiera haber escondida raíces de amargura. El espíritu amargo da lugar al diablo. Un espíritu amargado le abre la puerta al diablo. Así. ¿Por qué lo digo? Efesios capítulo 4, verso 26 y 27, no de la Biblia, se los leo. Dice, verso 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Airaos, enójate, pero no peques, enójate, pero no te equivoques. Enojarse es una reacción natural, no podemos evitar enojarnos. Lo que sí puedo evitar es pecar. Cuando llegaron mis hijos, yo recuerdo que les pregunté a algunos de ustedes si debía o no debía usar la tabla para ajusticiármelos. Todos dijeron que sí. Pero me dijeron, no enojado. Espérate que se cambien las cosas y luego vas y aplicar la disciplina. Porque si lo haces enojado, te vas a equivocar, te vas a exceder, los puedes lastimar. Bueno, es igual. La Biblia dice, enójate, pero no peques, enójate, pero no te equivoques, ni des lugar al diablo. Porque en la amargura le abrimos las puertas y podemos cometer errores. Es lo que luego nos vamos a repetir. Estoy enojado con mi esposa, estoy enojado y tal vez se lo merece. Entonces le abro la puerta al diablo y ahí puede llegar un desliz. Sí, estoy amargado, porque lo voy a justificar. La muchacha que discutió con el papá o el muchacho que discutió con el papá o la mamá y es que no me quieren, es que no me comprenden y se va con los amigos o se va con el novio de más. Pero oscurito. Ahorita oscurito. No tiene que estar oscuro, me recuerdo. Pero ¿qué lo provocó? ¿O con qué lo justifiqué? ¿Cuál fue la justificante para que en mi cabeza decía sí tienes derecho a eso? Sí tienes derecho a equivocarte, sí tienes derecho a equivocarte, a pecar, a errar. ¿Sí? Porque el espíritu amargado le da lugar al diablo. El espíritu amargado puede causar problemas físicos. Sí, la depresión, está demostrado clínicamente que la tristeza, la depresión, enferma. La Biblia lo dice de otra manera. Proverbios capítulo 17, verso 22 dice, el corazón alegre constituye un buen remedio,
mas el espíritu triste seca los huesos. Un espíritu triste, un espíritu amargado, es un espíritu que va a enfermar al cuerpo. Muchas enfermedades, no lo voy a decir a otro lado, muchas enfermedades están acá, ¿sí? Muchas enfermedades las provocamos, ¿sí? Y son reales. La tristeza te llevó a dejar de comer, te llevó a no nutrirte bien, te llevó a saltarte una comida, o te llevó a comer algo equivocado. Ya nomás estoy triste y me aviento 3 litros de nieve. Sí, pues como que te entristeces mucho, Se me hace que últimamente has estado muy triste. ¿Y qué provoca? O sea, ¿qué produciste después? Es una consecuencia y empezó a fallar algo, una consecuencia. Sí, la amargura puede causar problemas físicos. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando estamos amargados? Porque al final de cuentas la idea es tener una propuesta. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos amargados? Bueno, 1. Rehusar sacar a reducir el incidente ante las otras partes involucradas. No voy a sacar el tema que me tiene amargado ante las otras partes involucradas. No lo voy a mencionar. Vamos a construir. Pasado es pasado, vamos a construir. Tal vez hay el tema se tiene que tocar en su momento y en su debida dimensión, pero no voy a estar sacando el tema. Rehusar, sacar, reducir el tema ante cualquier otra persona, porque muchas veces es el que me ofendió, y no lo voy a tratar con él. ¿Está bien? Pero no, es que tú no sabes. Fíjate que no sabes. Y lo saco con otras personas, tampoco. Ni con la persona, ni con otras personas. Porque entonces vuelve la idea. Sí, tampoco se debe sacar. 3. Rehusar a sacar, a reducirlo ante uno mismo. Y tal vez es la parte más complicada. Porque a veces no lo tratas con la persona, porque no tiene las agallas, porque la persona no está. Porque no lo quieres tocar, no lo quiero volver a ver simplemente. No quiero volver a ver a esa persona, no quiero saber nada. Está bien. Tal vez no se lo mencionas a nadie más, porque es algo muy vergonzoso, porque es algo muy difícil. Pero donde se vuelve más complicado, no lo vuelvas a sacar contigo mismo. Y esa es la más difícil, porque es la más complicada. Estás ahí, solo, en tu habitación, manejando tal vez, y viene otra vez ese día, ese momento en el que te enteraste, en el que supiste, en el que te dijeron, en el que viste, y viene y vienen esas voces que no provienen de Dios. No provienen de Dios. No puede coexistir la luz y las tinieblas. Y si le estamos dando lugar a esas voces, le estamos arrebatando espacio de la fe. Le estamos arrebatando espacio de la palabra de Dios. Y si alguna posibilidad tengo es en las promesas de Dios. Pero sí, es que yo una vez, es que si no hubiera, es que debí, es que no vas a regresar el tiempo, es que tal vez fue para bien, tal vez es lo que te constituyó en la persona que eres ahora. No tendrías la sabiduría que tienes el día de hoy si no hubieras pasado o padecido aún esa situación. Sí, fue un padecimiento, pero todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Aún eso puede ayudar para bien a los que aman a Dios. Aún eso puede construir más tu familia, tu matrimonio, tu relación con tus hijos. Pero tienes que aprender no mencionarlo con nadie más, no mencionarlo con la persona y no mencionarlo contigo mismo. Les mencionaba hace un momento, me gusta mucho pensar, se vuelve complicado decir, Dios es omnisciente, es uno de los atributos de Dios, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Dios todo lo puede, Dios puede estar en todas partes, pero también Dios todo lo sabe. Y entonces se vuelve un poco contradictorio decir, un Dios que todo lo sabe, pero al mismo tiempo decide no recordar mi pecado, porque dice la Biblia, que cuando Dios perdona nuestro pecado, dice, perdonaré tu pecado y no me acordaré más de él. Es una expresión que viene en la Biblia. Dios no se acuerda, por eso es que Dios nos puede amar, porque cuando Dios nos ama, Dios no ve el pecado. Tal vez el ejemplo más fácil sería pensar en una madre que tiene a su bebé, y el bebé ensucia el pañal, pero la madre no ve el pañal, la madre ve al bebé, y sabe que el bebé necesita atención. Cuando no es mi hijo, yo veo el pañal y no me le quiero acercar. Por eso Dios puede amarnos, porque Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestro interior, Dios ve la posibilidad y Dios ve lo que puede hacer en nosotros, no lo que somos, lo que podemos ser. Esa es la promesa, no es lo que eres ahora, sino lo que puedes llegar a ser, porque Dios perdona nuestro pecado y no se acuerda más de él. ¿Cómo es que podemos construir una relación con la familia de esa forma? Cuando perdono tu pecado, cuando perdono tu error, cuando perdono tu falta, cuando perdono tu debilidad, cuando perdono tus defectos y cuando te veo, decido no verlos. Si Dios puede, también yo, para primera tal vez, para segunda tal vez, pero es algo que vamos a lograr, porque eso que pasó, pasó. Y así como Dios me perdona y no se acuerda de mi pecado, yo también te perdono y no me acuerdo intencionalmente, porque no saco a relucir el tema. Pero si lo estoy sacando a relucir,
entonces no lo olvida. Entonces cuando ve a la persona, inmediatamente ese pensamiento. Le llaman, creo que, canales neuronales. Así como el agua que siempre se va por donde mismo, y el agua siempre se va por donde mismo, es un canalito. Bueno, nosotros podemos construir un canal neuronal, tiene un respaldo científico, donde cuando ve a esa persona inmediatamente viene el recuerdo. Es como cuando ve a Alberto, impuestos. Hoy que vamos a pescar a la isla, o que vamos por una guarabura, no. Ya un canal neuronal, ¿sí? Lo convertimos en eso. Entonces cuando continuamente estás sacando eso, y ves a esa persona, eso es lo que va a ocurrir. Vas a recordar. Necesitas construir un nuevo canal para que tus pensamientos se vayan para otro lado. 4. Rehusar a usar el incidente en contra de la otra persona. Es que yo lo puedo decir, sí, pero no lo vas a decir. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Déjale a Dios la justicia. Salmo capítulo 37. Sí, es lo que me fortalece. Salmo capítulo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en Jehová y hace bien. Y dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Puedes llevar tu causa a los magistrados. A lo mejor te va bien, pero puedes llevar tu causa a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Aquí está. Esto pasó. Yo los voy a perdonar y voy a tratar de superarlo. Ayúdame, acrecienta mi fe para superarlo. Pero ahí está. Entonces, no lo vas a usar en contra de la otra persona. 5. Recordar que el olvido es un acto de la voluntad humana movido por el Espíritu Santo. Y tal vez he dicho, es que eso yo nunca lo voy a olvidar. Se vuelve complicado porque dice la Biblia que lo que atares en la tierra será atado en el cielo y que lo desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces cuando dices, es que esto no lo voy a olvidar, es que esto no lo voy a perdonar, es que esto no lo voy a superar, de alguna forma le estás dando una orden, de alguna manera estás diciendo cómo van a hacer las cosas y no perdamos de vista que Dios nos respeta. Y dice, bueno, si no quieres, Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Pero pudiéramos escuchar la puerta y no abrirla, ¿no? Es como vuelven ya, me tocan y... Coppel, no estás para ellos. Hay gente que le ha dicho que no está a Dios. Yo estoy para ti. ¿Puede forzar la puerta? Claro, Dios es todopoderoso, pero deciden no forzar la puerta. Sí, y nos da, y nos deja en esa situación. El acto de olvidar tiene que ver con nosotros. Yo decido olvidar por voluntad propia, y la fortaleza viene de Dios. Señor, ayúdame a olvidar. Si quieres que te ayude a olvidar, perfecto, te ayudo a olvidar. Vente, vamos a superar esto juntos, porque no estás solo, pero nunca has estado solo. Tal vez tú pienses que a partir de hoy no estás solo. No, nunca has estado solo. Dios siempre ha estado a nuestro lado. Tal vez no sabías, pero Dios siempre ha estado a tu lado. Tal vez no lo reconocías, pero Dios está allí. Dios está ahí para ayudarte a superar eso. Pero ahora dices, bueno, ahora estoy consciente, ahora pido, y entonces interviene. Última propuesta es sustituir con otra cosa el recuerdo del pasado, pues de lo contrario no será posible olvidar. Sustituir un recuerdo. Filipenses capítulo 4, verso 8 nos da un recurso. ¿Por qué la Biblia nos da un recurso? Sí, Dios sería injusto si nos pidiera algo difícil. Si Dios me pidiera algo difícil, Dios sería injusto. Dios es bueno. Cuando Dios me pide algo es porque está en mi capacidad. Está dentro de mi capacidad. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en algo digno de alabanza, en esto pensar. Si hay algo bueno, piensa en eso. Si hay algo bueno, piensa en eso. Y si hay algo bueno, aquí estás. Estás sano, algunos achaques, pero estás sano. Y estás cerca de esa persona. Y puedes hacer la diferencia en tu familia. Porque tienes posibilidades, porque tienes opciones, porque puedes escoger qué estudiar, o puedes escoger qué trabajar, puedes escoger con quién casarte, o puedes escoger permanecer con esa persona, porque puedes escoger. En ese sentido, si hay algo bueno en esto pensar, eso es lo que dice: sustituye un mal recuerdo con un buen recuerdo. Sí se puede. Nadie es malo en todo, y a nadie le va mal en todo, así en todo. Algo bueno hay. No es que te hagas un poco más, no, simplemente tengo que comer, tengo que almorzar, y principalmente tengo a Dios. Y si Dios está conmigo,
Y si su sabiduría me asiste, lo puedo arreglar, lo puedo corregir y voy a estar bien. Hay un versículo, termino con esto, Efesios capítulo 4, verso 31. Es una orden, es palabra de Dios. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Quítense. Porque a veces pensamos que es tarea de Dios. Alguien nos dijo que: Señor, si algo no te gusta de mí, quítamelo. Quítatelo tú. Tú sabes lo que es tan mal. Tú sabes lo que es correcto. Tú sabes lo que es incorrecto. Quítatelo tú. Dios te da la fortaleza, pero tú lo tienes que quitar. ¿Sí? Así funciona. Dice la Biblia, y es una instrucción tan importante como no matarás, tan importante como no robarás, tan importante como no levantar falso testimonio, tan importante como tener dioses ajenos. ¿Sí? Porque no voy a etiquetar la palabra de Dios, no voy a hacer un ranqueo y decir este mandamiento o este no. Sí, es cierto que el más importante es amar a Dios, sí, pero todos tienen un lugar y un momento. Y dice la Biblia: quítate la amargura. Dios te va a ayudar a quitar la amargura. Quítate la tristeza, quítate la inseguridad, quítate la incertidumbre, quítate esa sensación de que algo malo va a pasar. ¿Qué es el miedo? Si no es la sensación de que algo malo va a pasar. Y muchas veces lo que tememos no ocurre. Y que bueno, la fe, lo contrario al blanco es el negro, lo contrario al miedo es la fe. ¿Qué es la fe? La seguridad de que todo va a estar bien. Si yo amo a Dios, si yo pongo en práctica su palabra, si yo soy justo delante de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, así, un absoluto. Pocas veces uso absolutos, pero yo puedo decir con plena certeza, con la autoridad que me ha dado el ser un ministro de Dios, el ser un pastor, el haber leído la Biblia, yo puedo decir, y les transmito ese mensaje, de veras, con toda sencillez, por parte de Dios. Si amamos a Dios, si ponemos en práctica su palabra, si buscamos ser justos desde la perspectiva de Dios, entonces todo va a estar bien, todo ayuda a bien. Y te quitas la amargura, te quitas la tristeza, te quitas la depresión, te quitas esos recuerdos de que algo que pasó, porque sí pasó, te lo quitas. Quita de ti. Cuando lo quites, le vas a dejar un lugar que va a ser lleno por la fe. ¿Qué es la fe? Platicaba Marx. Fidelidad a los caminos de Dios. La seguridad de que todo está bien. Y entonces llega el fruto del Espíritu. Hemos hablado, no les platico más, pero a veces los frutos del Espíritu no son los frutos del Espíritu, es el fruto. La Biblia dice el fruto: gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bonanza, fe, mansedumbre, templanza, todo eso. El fruto, eso va a llegar. ¿Sí? Gozo, felicidad no sé, pero gozo es del interior, es algo de adentro hacia afuera, no hay miedo. Entonces, en resumen, la amargura es un pecado que tenemos que quitarnos. La amargura es contagiosa y la amargura no se quiere ir. Yo creo que tal vez en el hogar no estemos lidiando con, vaya, nunca ha habido un asesinato en mi casa, nunca ha habido un robo. Sí, se quedan con la feria de tortillas de los muchachos, ¿sabes? Van Super 7, algo sucede con el cambio. Sí, pero realmente lo que destruye familias, a veces, no es eso. Lo que destruye familias, sí hay familias, lamentablemente, que hay drogas, que hay adicciones, hay que trabajar con ellas, hay que fortalecerlos, pero a veces son las cosas pequeñas las que hacen grandes destrucciones. Son las cosas pequeñas. Y la amargura es algo que destruye familias, que destruye vidas, que es contagioso. Así como le hallamos a esa araña, ¿no?, que quiere llegar, puede lastimar, no sé, ni es venenosa, pues no sé, pero no la quiero. No la quiero. Así, con la misma, le manoteamos o nos quitamos. ¿Sí? Te los dejo. Con consideración, y me gustaría que hiciéramos una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a identificar la amargura y que nos ayude a echarla afuera. A sacudir. O a ayudar a alguien más, tal vez no sea nuestro caso, y qué bueno que no es así, pero si es para alguien más, que podamos fortalecer a alguien más. Por favor, a ver, Padre, nos dirige en esta oración. Por favor. Pensé que iba a ser una operación del grupo, por eso me paré. Señor, te agradecemos la intervención de Jonathan, el pastor nuestro, con este tema que no es muy común, el tema de la amargura. Sinceramente no la veíamos como no es
un mandamiento, un pecado, y que todo esto que hemos visto hoy en la tarde lo recordemos para tratar de evitar que la amargura viva en nuestros corazones y atender lo que con el final de este curso, quitarnos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso lo tenemos en Efesios 4:31. Gracias, Señor, por permitirnos estar esta tarde reunidos en tu nombre. Gracias. Gracias. Bueno, 5 minutos. Gracias. Y ya. Y café y refrescos ahí. Gracias, Alberto. Gracias, Jesús, por compartir. Me parece muy interesante.